Aleluya. Dios los bendiga, iglesia. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchan bien allá atrás? ¿Se me escucha bien? Gloria a Dios. El título de hoy le he llamado Mensaje a Efeso. Efeso no es mal dicho de la palabra Efesios, sino que Efeso es un lugar, es una ciudad, se conoce en inglés como Ephesus, y es un lugar turístico ahora. No hay mucho que ver allá, pero sí hay historia, mucha historia. Dice, buscando ayer información, un día es suficiente para conocer lo que hay allá. El apóstol Pablo escribió una carta a la ciudad de Efeso y se llama la carta a los Efesios. Y quiero que me acompañen a la lectura en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Y le pido que preste bastante atención, voy a tratar de cumplir dentro del tiempo que hemos permitido a la iglesia, más o menos de 35 minutos, las enseñanzas, para que no sea muy largo, pero lo poco que se da, que se capte la esencia de lo que quiero decir. Y una de las cosas que quería enseñar hoy es como una introducción a lo que es el libro de Apocalipsis. Hace un tiempo hicimos un estudio, cuando estuvimos con el asunto del COVID, que todo era en línea, hicimos un estudio acerca del libro de Apocalipsis y todos los miércoles nos reuníamos y estudiábamos cada uno de los capítulos del libro de Apocalipsis. Algo que me gustó y lo quiero seguir haciendo, pero estoy esperando, confiando en Dios en solucionar unos asuntos familiares para poder tener el tiempo y laborales también, porque si empezamos algo tenemos que concluirlo, no dejarlo a medias. Apocalipsis 2, verso 1 al 5 dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. De recién la pastora Milena me comentaba que con un grupo de personas de la congregación han terminado un curso de cómo estudiar la Biblia. También la pastora Milena motiva a la iglesia ya por 2 años consecutivos, cuando es diciembre, quienes se anotan de partir de enero leer toda la Biblia en un año, y muchos se han anotado. Algunos han dejado en el camino la lectura, pero es algo importante, y es importante conocer cómo está establecida la Biblia, conocer cómo estudiar la Biblia. Por eso es importante esos cursos que tenemos como la vida abundante, que enseña lo básico, el fundamento básico de la iglesia, pero es importante para nosotros para poder aprender. No podemos quedarnos siempre en lo mismo que somos. Ser pastor no significa que llegó uno a cumplir una carrera como universitaria de 3 años, 5 años y se acabó, o hace un máster y ahí quedó y empieza a trabajar. Es un trabajo constante que el pastor siempre tiene que estar estudiando. El cristiano tiene que leer la Biblia, tenemos que orar en todo tiempo. La Biblia dice: orad sin cesar, escudriñad las escrituras. Ahí hay palabra de vida eterna, congregándonos, y siempre hay mandamientos de Dios para ayudarnos a nosotros a ir creciendo en el Señor. Amén. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro que mucha gente le gusta leer, pero muchos leen y se quedan sin entendimiento porque habla de dragones, de sellos, de la ira, de los jinetes, y uno empieza bien el primer capítulo fácil de entender, el segundo se pone un poco más difícil, el tercero, bueno, el mensaje a las 7 iglesias, cuarto ya se le hace un nudo en la cabeza y no entendió nada. Es como los libros de profecía del Antiguo Testamento. Los primeros capítulos dicen: y vino palabra de Jehová al profeta Isaías y habló. Hasta ahí lo entiende uno. Pero cuando empieza a ver cosas raras, ya como que se confunde porque uno no entiende. Por eso es importante leer toda la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, el único libro profético del Nuevo Testamento, ojo, del Nuevo Testamento, no de la Biblia, es el libro de Apocalipsis. Y hay cosas que ya se han cumplido porque fueron escritas por el apóstol Juan, que dicho sea de paso, había sido puesto en una
olla de aceite hirviendo y no había muerto. ¿Cómo puede eso ocurrir? La pastora predicaba el domingo pasado, los amigos de Daniel fueron puestos en un horno de fuego y ¿cómo no murieron? Porque Dios tenía un plan y un propósito. Y cuando Dios tiene un plan y un propósito, los doctores te pueden decir, se muere en 3 meses y pasaron muchos años y no se murió. O a veces pensamos que se nos acaba la vida y todavía no se nos acaba. Otros piensan que tienen para largo y se les acaba la vida antes. Piensan que uno va a estar en un trabajo seguro y de repente lo llaman al día siguiente y le dicen, necesitamos hablar contigo. Y no has hecho nada malo, pero no te podemos continuar en esa posición que tú tienes y tenemos que despedirte. Y uno dice, pero ¿qué hice yo malo? Y no es que hayas hecho algo bueno o hayas hecho algo malo, sino que hay veces que pasan. Hay veces que Dios nos mueve a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque le decimos, Señor, ayúdame, yo quiero más. Y Dios dice, tu tiempo cumplió en tal lugar. Y ahora hay una etapa diferente. Pero nosotros nos da miedo arriesgarnos, tomar desafíos nuevos. ¿A quién le gusta tomar un trabajo nuevo? A nadie, porque estamos seguros y en una área de confort. Y si te ofrecen mucho dinero, bueno, la tentación del dinero hace que quizás te muevas, pero tienes miedo. Unos dicen, es mejor lo seguro y no arriesgamos. Eliseo, cuando siguió a Elías, ¿qué hizo? Se deshizo de todo, hizo un barbecue, porque tenía mucho ganado. Vendió todo para no dejar ese plan B. Con Dios no existe un plan B. Nosotros acá en Inglaterra se mueve mucho, tengo un plan B en caso de emergencia. Hay un dicho en inglés que se dice, no tengas todos los huevos en una canasta. Y ahí por eso que tienen a veces las empresas grandes, tienen 2 subcontratistas, 2 empresas, por si en uno le va mal, tienen la otra opción que los puede ayudar en caso de emergencia. Los barcos, ¿no tienen ellos esos botes a los costados? Los aviones también tienen muchas cosas en caso de accidente. Pero con Cristo no existe plan B. Si Dios te dice, yo voy a hacer algo contigo, Él lo va a hacer. Pero Dios no quiere gente floja. Dios quiere gente que le diga, heme aquí, aquí estoy. Y responde. Y Dios le dijo a Josué, cuando murió Moisés, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Meditarás en este libro de día y de noche. Que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Meditarás. Pero si tú guardas los estatutos, yo estaré como estuvo con tu siervo Moisés. Si uno se guarda cuidando y bajo la esperanza de Dios, a veces salimos bajo la unción del domingo porque estuvimos adorando juntos. Pero el lunes no adoramos y no leímos la Biblia. Y empieza la duda, empieza la confusión, empieza el ataque a cada uno de nosotros y empiezan a haber esos problemas. En el libro de Apocalipsis escribe el apóstol Juan, pero en el capítulo 1, no lo vamos a leer, porque esto es como una introducción al libro de Apocalipsis, para dejárselas, como dicen por ahí, lo dejo ahí y me voy lentamente, para que no espero dejarles la picazón de llegar a la casa y dice, voy a leer el libro de Apocalipsis. Y dice de que en el capítulo 1, que somos bienaventurados los que leen este libro de la profecía y lo guardan. Guarda lo que está escrito ahí, el que guarda la profecía. De por sí ya tienes una bendición, pero no solo por el leer, porque mucha gente, hasta los no cristianos lo leen, sino por guardar lo que está escrito en ese libro. Profecía es hablar acerca de las cosas futuras. El apóstol Juan estaba puesto en un lugar, quizás con cadenas en los pies, quizás con bolas de acero, en una de esas pequeñas islas llamada Patmos en Turquía, al frente de Asia Menor, dejado ahí con hambre para que muriera. Dígame, piense usted un poquito, ¿será que sea un momento gozoso y de alegría, con aire acondicionado, descansando en un sofá? No, era un momento triste. Y creo que todos hemos pasado momentos tristes. Y en ese momento llega palabra de Jehová al apóstol Juan y le dice, escribe. ¡Qué tremendo! Si Dios le habla, no le habló en el mejor momento. El salmista David no escribió los salmos y esas canciones que cantamos en un momento de inspiración, sino que en momentos cuando lo estaba persiguiendo Saúl para matarlo. En momentos cuando Absalón lo quería matar, su hijo. En esos momentos tristes, en los momentos cuando te dicen tienes una enfermedad y tú oras y viene una palabra de Dios. Jeremías estando preso,
clamó a Dios y viene ese versículo famoso: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En los momentos difíciles es donde a veces somos más sensibles para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás en angustia, porque estás en dolor. Quizás Juan dice ahí, diciendo: ya no aguanto más. ¿Por qué no me morí en el horno, en la olla de aceite hirviendo? Y Dios se le acercó y escuchó una voz aguda como de espada y le habló y le dijo: escribe. Y le empieza a descifrar y a enseñar y a decirle: las estrellas que tú has visto, le dice, son los ángeles. Y por eso es importante detenernos a estudiar la Biblia versículo por versículo. Y cuando tú veas esas cosas, entonces las estrellas son los ángeles. Entonces el candelero es la iglesia. Entonces, cuando entras al siguiente versículo, ya pudiste entender algo porque ya te empezó a dar una introducción Dios en los capítulos anteriores. A veces es necesario leer, a veces no, siempre, los versículos anteriores y los versículos después. Cuando estudiamos hermenéutica dijimos, hay que saber a quién se dirige la carta, cuándo se escribió, habla en singular o habla en plural. Y hacernos todas las preguntas posibles, el lugar donde está. Ahora tenemos acceso a la internet y poder estudiar un poco más para nosotros mismos poder sacar la conclusión, sacar la esencia. Tenga cuidado con lo que busca. Algunos se pueden meter a páginas de testigos de Jehová o de adventistas o de mormones y salir más confundidos. Por eso busque, baje Biblias, aplicaciones y estudie diferentes traducciones o pregúnteme a mí, a los pastores, a los ancianos y métanse a los cursos, que esto nos ayuda a nosotros a poder desarrollarnos un poco más. En el capítulo 2 y el capítulo 3 nos habla acerca de las 7 iglesias. Había un mensaje para todas esas, unas cartas reveladas al apóstol Juan, uno de los discípulos, le había sido revelada cosas que pasaban en la iglesia. Hay una serie de eventos que después de esos versículos, como les dije, de esos capítulos, se desatan acerca de los sellos y todo esto, y se va a poder entender cuando uno lo puede leer detenidamente y hacer preguntas. A nosotros, y hablo por Carlos, por Giovanni, la pastora Milena y Richard, que están en un evento que se conoce como el Big Church Event que hacen en Inglaterra y no han podido venir el día de hoy y están ahí, pero pregúntenos, que si no sé la respuesta, pues le digo, regresaré, volveré a usted y le daré la respuesta, porque uno no se la sabe, todo uno no sabe qué es lo que le van a preguntar. Es como cuando le dicen, lo invitamos a una casa para que hable con una persona, un amigo que es difícil para el evangelio, no quiere, y lo pone uno. Si supiéramos las preguntas que nos van a hacer, ya vamos preparados. Yo a veces voy a presentaciones para contratos y está el reporte y al final está esa página final de la presentación, abiertos a preguntas y respuestas, y te sientas ahí como en un tribunal y te empiezan a hacer preguntas. Y uno no sabe lo que le van a preguntar, con la pregunta con la que irán a salir. Pero Dios siempre nos da la victoria a nosotros cuando vamos preparados. Ahí es donde oro más, porque no sé lo que voy a decir, porque sé que voy a meterme en una situación difícil. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, seguro que oras más que lo que oras anteriormente. Si vas a orar por un enfermo, seguro que oras más, y cuando estás en la puerta sigues orando para esa sanidad, porque estamos orando en todo tiempo. Muchos teólogos dicen que esas iglesias, las 7 iglesias, representan diferentes periodos de la iglesia cristiana, que puede ser un periodo de 100 años o de 1000 años y que estamos quizás en el último. Pero la realidad, y puede ser verdad, nadie dice que no, pero esas iglesias, esas 7 iglesias existían y estaban al frente de una isla conocida como se dice Patmos, y al frente estaban esas 7 iglesias. Cruzando el mar estaban las 7 iglesias. Pero la iglesia mencionada aquí era a la iglesia de Efesios, la que está en la ciudad Efeso. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y qué tremendo, porque dice que las 7 estrellas en su diestra, los 7 ángeles, un ángel para cada iglesia. Por ahí leí un libro hace tiempo que se llama Una revelación divina del cielo. También existe el libro Una revelación del infierno, pero la revelación divina del cielo, esto no está en la Biblia, pero lo leí,
que dice de que el hombre que Dios le permitió ver lo que veía en el cielo, dice que en la iglesia, en cada servicio, cada reunión, hay un ángel en la iglesia, con un cuaderno tomando nota. Pepito se durmió. Pepito estaba pensando en qué iba a hacer después de la iglesia, pensando si ya me respondieron el mensaje que mandé antes de entrar. Mi teléfono vibró, o si estoy cantando de los labios para afuera, o estoy cantando desde adentro hacia afuera, declarando cada palabra de la alabanza y de la oración. No solo el que está sentado, los que están adelante también. Si estás cantando para que te vea el chico o la chica que vino hoy a la iglesia, o estás cantando, le has venido a cantarle al Rey de Reyes, al pastor, al predicador, si quiere aplausos, si quiere vistas en las redes sociales, o quiere enviar un mensaje nada más. Dios nos habla y dice que anotan todo y pueden ver, pero lo más importante, dice que el Dios mismo se pasea por la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, que está en todas partes. ¿Tú crees de que cuando se adora hay un sentimiento lindo, amoroso, hermoso, dulce? Qué lindo estar en la adoración. ¿O sientes a veces que Dios literalmente se está paseando? Cuando tú piensas, sientes, es que en verdad Dios se está paseando por aquí. En un retiro, Giovanni creo que estaba en ese retiro, estaba el líder de los jóvenes y estaba una hermana, la hermana Elvira, que siempre se conecta, seguro nos está viendo, y el hermano Estefan, y estaban de rodillas adelante. Y la hermana Elvira, creo que la hermana Elvira o el hermano Estefan, no me acuerdo, pero estaba de rodillas y dice que sentía que Dios estaba danzando, Jesús danzaba en medio de la adoración y la venía sanando de una enfermedad. Y sentía que la vestidura, el manto de Dios tocaba los cabellos de ella, que danzaba así. Sin saber ella, y me cuenta el testimonio, Daniel, que era el líder de jóvenes en esa época, dice, se acerca y dice: vi a Jesús danzando aquí adelante mientras la persona estaba postrada. Una siente, el otro ve. Qué tremendo y poderoso es eso. Dios se pasea aquí. Dios está en este lugar. Yo lo que quiero hoy con el mensaje es que salgamos de la rutina de que voy a la iglesia porque es domingo. No, tú vas a la iglesia, como dice el salmista, me alegré al poder oír que a la casa de Dios iría. ¿Por qué? Porque voy a alabar a Dios, porque voy a adorar a Dios, porque voy a recibir algo, porque voy a prestar atención y poder meditar y salir y leer si es verdad lo que dijo el pastor Eduardo acerca de Apocalipsis capítulo 1, que dice: bienaventurados los que leen y guardan las profecías de este libro. Si es verdad de que Jesús mismo le habló al apóstol Juan estando en esa isla llamada Patmos, si es verdad lo de las estrellas, lo del candelero de oro, si es verdad que Jesús se pasea por ahí, y esto nos despierta y podemos entender. Y se voy a leer un poco más. Hoy solo quiero hablar brevemente de la primera iglesia, pero ustedes estudiarán después las siguientes iglesias. Tarea personal, no es obligación, no se preocupe, no va a haber un examen, pero va a dar conocimiento a nosotros y poder entender más adelante: tenía razón lo que decía el pastor. Y el primer mensaje es dirigida a ese lugar llamado Efeso. Y me puse a buscar un poco qué era Efeso. Efeso, una ciudad importante, una ciudad comercial, era un puerto principal. No era ahí ciudades donde, creo que es en Bolivia, si no me equivoco, que está, no conozco Bolivia, pero conozco como que La Paz es la capital de Bolivia, pero me dicen que no, que es Sucre, dicen los bolivianos, si no me equivoco. O en Colombia hay ciudades grandes, pero en Ecuador, Quito es la capital, pero Guayaquil, como es un puerto, es una ciudad donde entra todo el comercio, una ciudad muy grande. Efeso era lo mismo, era una ciudad muy grande, y me puse a ver cuántas personas habitaban en el tiempo que se escribió en la ciudad de Efeso. Dice que había 500,000 personas que vivían ahí, 500,000 de personas. Y como yo soy chismoso, dije: ¿qué ciudad en Inglaterra tiene 500,000 de personas? Y dice la ciudad de Manchester y la ciudad de Liverpool. Si han estado en esas ciudades pueden imaginarse un poco. Preferible Liverpool, una ciudad muy bonita, pobre también, hay pobreza, pero en el centro hay bastante turismo.
Y pueden ver de ahí donde vienen los barcos, los cruceros y el comercio que existe en la ciudad principal. Por ahí entraba todo para llegar a Asia Menor. Era un lugar importante, Éfeso. El apóstol Juan había estado ahí pastoreando salud. Había estado ahí en ese lugar. Había pastoreado 2 o 3 años. Lo había puesto a Timoteo después había dejado otro pastor ahí. Había estado en ese lugar y en Éfeso es importante la carta que Dios da a través del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Primero empieza hablando de esos 5 ministerios, que es el apostolado, el pastor, el maestro, el evangelista y ¿cuál era el otro? Lo describí aquí, y maestro. Y es la iglesia de donde se conocen los 5 ministerios de la iglesia profética, que se necesita en toda iglesia. ¿Por qué se necesita? El maestro es importante porque Dios nos dio a nosotros la gran comisión que dijo, ir y hacer discípulos, y ahí nos quedamos. Porque omitimos esa parte y enséñales que guarden las cosas que yo les he enseñado. Muchos predican el evangelio, Jesús te ama, acéptalo. Pastor, aceptó a Cristo, gloria a Dios porque aceptó a Cristo. Pero la semilla está plantada, ahora hay que regarla, ahora hay que meterlo a un curso bíblico, ahora hay que darle pan, hay que darle alimentación, que crezca. Pero no nos podemos quedar nosotros con las migajas nada más del evangelio. Tenemos que comer carne. El apóstol Pablo exhortó que es necesario, que hasta cuándo vamos a estar comiendo poco, necesitamos leche espiritual, necesitamos adelantarnos más, conocer. Yo mismo me desafío, quiero conocer más. Hay un montón de cosas que no conozco y si viviera 1.000.000 de años no lo conoceré todo. Conozco una parte y me preparo para enseñarlo, pero me despierta a mí también el hambre de poder hacer y conocer más. Y en el versículo 6 del Efesios capítulo 6 nos habla acerca de la guerra espiritual. Nos dice, vuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con huestes espirituales en las regiones celestes. Qué tremendo. Porque a veces nosotros nos peleamos con el hermano, nos peleamos con el jefe, nos peleamos con el cliente, nos peleamos con el director, nos peleamos con el vecino. No digo que no reclames lo que es justo, porque la injusticia no es de Dios. Si alguien es injusto en tu trabajo, no digo que yo soy cristiano y tengo que aguantar, no. Hay leyes, hay recursos humanos, hay términos y condiciones, quéjate. A veces vivimos problemas y hogares cristianos que abusan de la mujer, que son maltratadas, o las mujeres que abusan de los esposos y están ahí que se golpean, y eso no es correcto. Eso no es correcto. Aquí como el Señor quiere. No. Hay cosas que nosotros podemos reclamar, pero las cosas como son. Tenemos una lucha nosotros que no es con lo que nosotros vemos, sino con lo que está dentro. Hay algo que no lo dijo Dios, lo dijo Gandhi, pero muchos lo dicen por ahí, que es una gran verdad, Dios ama al hermano, pero no ama el pecado. Y es verdad, Dios detesta el pecado, pero ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Después dice la palabra que quiero que todos sean salvos, que el evangelio sea predicado, pero no que nosotros no somos jueces para condenar a la persona, para amar. Si alguna persona ha hecho algo malo contra ti y viene y te pide perdón, perdónalo. No seamos nosotros ásperos. No, pero que lo que tú me hiciste, te está pidiendo perdón, perdónalo. Confiamos en un verdadero perdón y un cambio de actitud y movernos para adelante para algo mejor. En esa misma ciudad de Efeso, y me quedan como 11 minutos, quizás me alargue 5 minutos más, no sé, pero es importante dejarle esto y me voy lentamente. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios. Los 3 primeros se conocen como evangelios sinópticos, ¿sí? Porque son parecidos, pero Juan lo revela diferente. El libro de Hechos, que es el 5.º libro del Nuevo Testamento, es un libro de historia. Y en ese libro nos habla de la ascensión de Jesús, la conversión de Saulo de Tarso a Pablo, y después empieza a hablar los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y después de eso están las cartas paulinas, que lo que está en el libro de Hechos está la visita del apóstol Pablo a Efesios. Pero después, estando presos, escribió cartas y las mandó a Roma, a los romanos, a Filadelfia,
Los filipenses y todo, Colosenses, Colosas y todo, y empezó a mandar cartas. Pero otras personas escribieron, como Juan, como Pedro, como Judas, como Santiago, escribieron cartas. Pero es importante conocer esto para saber qué pasaba en Efesios y cómo era la iglesia. Había una diosa llamada Diana, Diana de Efesios, conocida como Artemis en la actualidad. Artemis es en griego y en romano era Diana, la diosa de la fertilidad, que daba mucha plata a las personas que estaban allá. Esos tenían muchos dioses, los dioses griegos. Y llega el apóstol Pablo, predica y causa un alboroto en la ciudad de Efesios. Lo querían matar, le dijeron a los discípulos, no salgas porque te van a matar. Había un alboroto. Hasta la actualidad, en la ciudad de Efesos, tú puedes ir de vacaciones y lo más famoso que existe en la ciudad de Efesos es un templo de Artemis, que es el templo que le hicieron a la diosa Diana. Y está ahí hasta ahorita las ruinas y es parte de la historia que existe ahí. Eso comprueba que la Biblia es verdad. Eso comprueba muchas cosas desde el Antiguo Testamento que han querido gente que no cree en Dios, estudian para decir a la gente la Biblia es mentira. Y la gente se ha quedado, no podemos decir que es mentira cuando hay pruebas contundentes de que esto es real. No pueden decir que Jesús nunca existió cuando los libros de historia cuentan la verdad. Hay ¿cómo se dice? Facts, ¿no? De que es real, que Jesús vivió, lo que Jesús hizo, y hay escritos. Y entonces es importante conocer todo eso. Verso 2 y verso 3. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué tremenda la iglesia de Efesos. Una iglesia que pudo entender lo que se le había dicho, que trabajaba arduamente, le da una lista de virtudes, trabajador en la obra, con paciencia. Qué lindo llegar a la iglesia y tener ese hermano que tiene una paciencia después de que todo lo que le han dicho, todo lo que hace, tiene paciencia. Qué tremendo llegar a una iglesia, quisiera tener la paciencia que tiene Giovanni, que llega con una sonrisa tranquilo. O le pregunto a Carlos algo y le dice, perdón, ¿en qué lo puedo ayudar? En cambio a mí me preguntan y ustedes saben cómo soy yo de desesperado. Los que no me conocen saben que yo no tengo paciencia. Me hablan y estoy con las piernas que me empiezan a temblar. Quiero salir un ratito, hermana, porque tengo que hablar con alguien. Y a veces admiro a los ancianos de la iglesia. Y ustedes me conocen, ¿saben cómo soy? A veces llamo y le digo, perdón, solo tengo un minuto. Porque soy desesperado. Porque quiero hacer una cosa, otra cosa. Yo no tengo eso. La fe produce paciencia, dice. Tengo que crecer en fe. Tengo que tratar, hay áreas. Yo no soy perfecto. Ustedes no son perfectos. No somos perfectos. Pero sabemos que Dios es perfecto. Pero esta iglesia había paciencia. Dice, no te gusta el pecado porque dice, no soportas lo malo. Una iglesia que sí se ríen y acá hacemos bromas. Daniel es súper bromista. A veces nos pasamos de las bromas. Pero sé alegre, sé como tú eres, sé genuino. Sé cómo eres, sé alegre, así como hay gente que llega y se para el púlpito y dice, queridos amados, hermanos de Cristo. Y empieza, no, sé como tú eres, habla como tú eres. Lo mismo, porque si no vas a ser un falso cuando te ven allá afuera. Sé como tú eres, no cambies, pero sí sé santo, no hagas las cosas que hacías anteriormente. No soporta lo malo. No nos gusta el pecado, uno puede hacer una broma, pero lo que es incorrecto es incorrecto. No le podemos decir a lo malo, está bien. No podemos nosotros a lo malo decir, está bien. Esta iglesia en Efesios no le gustaba el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Dice, detecta falsos apóstoles. Muy poca persona hemos invitado a predicar. No es que yo no quiera que otras personas vengan a predicar. Que sí, que predique, me gustaría conocer. Pero cuando hay una persona que yo no conozco, primero me tomo un café con esa persona. ¿Y por qué? Porque he escuchado tantas cosas en la iglesia, a veces que salen con quizás una ofrenda al final de la prédica, especial.
nosotros sabes que no somos conducidos financieramente por sacar dinero, por decirlo así, es la ofrenda, y Dios misericordiosamente nos ha mantenido para poder pagar la renta y poder comprar todos los instrumentos, y los familiares de Pedro que han donado parlantes y muchas cosas. Pero Dios sostiene la iglesia por la fidelidad y el amor de ustedes con lo que ustedes ofrendan. Hay gente que no es de la iglesia y ofrenda a la iglesia, y le agradecemos. Este logo lo hizo un hermano de Ecuador, y él es escultor, trabaja en madera. Y le dije que cuánto me cobraba por hacer. Mi hijo, no, yo no le voy a cobrar, me dijo, pero le pido algo: oren por mí. ¿Cómo no vamos a orar por él? No por lo que hizo, pero porque pidió y lo ofrendó. Y es así como Dios nos ha venido ofrendando un montón de cosas. Perseverancia, lo haces por el amor que tienes. ¿Qué cualidades de la iglesia de Efesos? Cualidades de una iglesia para aplaudir. Pero el verso 4 le dice lo siguiente: Dios, a través del apóstol Juan, a la iglesia, el mensaje a la iglesia que está al frente de donde él estaba: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Qué tremendo! Eso es como, ouch. Es como cuando Jesús se acerca donde Pedro y le dice: ¿me amas? Claro, por supuesto. ¿Cómo me preguntas esto, Señor? Tú sabes, yo soy papá, yo soy Pedro, te amo, mi Jesús, mi amado, el eterno, el admirable, el consejero. Apacienta mis ovejas. Le dijo 3 veces, la tercera lloró Pedro, dijo: no puedo más. Dijo: solo tú sabes. Yo no soy Dios, yo no le puedo preguntar a ustedes, decir si usted ama a Dios. Yo sé que ustedes aman a Dios porque están aquí. Pero yo mismo, como pastor, hablándome yo mismo, hay veces que vengo a la iglesia por religión, porque me olvido, porque se vuelve una costumbre de los domingos. Pero tengo que recordarme que yo no vengo acá solamente a hablar como si viniera a exponer a cualquier persona. Yo vengo a hablar acá porque es la palabra de Dios, y saber que Dios está al lado de nosotros y nos fortalece. En un retiro, ese mismo retiro que fuimos, Giovanni, me acuerdo que yo tenía miedo porque me sentía solo. Éramos como 45 personas, incluyendo niños, y Dios me dio una palabra al comenzar el servicio y me dijo en ese retiro, un viernes que fuimos: yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te apoyo, yo estoy contigo. Eso fue suficiente, pero el miedo seguía. Pero había un miedo porque dije: va a haber ministración, liberación. Solo, Giovanni recién estaba congregándose en la iglesia y vino un mover de Dios, liberación. ¿Te acuerdas los testimonios que hubo? ¡Qué tremendo! Y me di cuenta que no fui yo, fue Dios que lo ampara a uno. Por eso el Salmo 46 dice: yo soy tu amparo y tu protección. Él es nuestra fortaleza. Tú no estás solo. Elías dijo: solo yo he quedado. No has quedado solo. Quizás tus amigos no te hablan, tus familiares se olvidaron de ti, quizás te desalojaron, te desemplearon y te quedaste solo, pero solo no estás. Y a veces es necesario sentirnos solo para saber que estamos acompañados. Es necesario a veces el desierto para saber que de él fluye agua viva, que él da maná. A veces es duro el proceso, pero es necesario para poder entender lo que Dios tiene preparado. Le dice: has dejado tu primer amor. Sé que en un minuto se me acaba el tiempo, puedo extenderme 5 minutos. Y pónganle 5 minutos más para asegurarme que son 5. Le dice: tu primer amor. Y cuando dice tu primer amor, no le voy a decir si usted alguna vez se ha ilusionado, porque creo que todos nos hemos ilusionado alguna vez. Quizás en la adolescencia, cuando empiezan las hormonas a cambiar y aparece ese chico, esa chica en la escuela o en la iglesia o el vecino y te gusta, o cuando hablas con él, con ella, y que sientes las mariposas, o empiezan a hablar y están en el celular y no quieres terminar la llamada, el famoso cuelga tú, no, que tú primero, que yo, que a la voz de 3. ¿Les ha pasado? Las mariposas que uno empieza a sentir y todas esas cosas. Ese primer amor, no dicen de que tu papá y tu mamá no te entienden cuando tú le dices que tú no sabes lo que significa ella para mí. Es que es un bombón. Puede ser fea,
pero tú la ves como que wow. O puede ser feo también, mueco o lo que sea, pero tú lo ves como que wow. Me van a hacer reír acá mientras estoy hablando. Pero cuando llegan a Cristo, nosotros mismos le decimos a la gente y le matamos, somos ese bombero. Ahorita se le pasa, porque está recién convertido. ¿No les ha pasado? Está en su primer amor. Vamos a mirarlo cuánto dura, a esperar que se le empiece a bajar. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Yo lo voy a dejar ahí, voy a leer el versículo 5, porque dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo le pedí que nos pongamos de pie, pero el mensaje que Dios le da a la iglesia de Efeso es una iglesia que ha hecho muchas cosas bien, pero hay algo que descuidaron, y descuidaron ese primer amor. Y uno no puede descuidar ese primer amor. A la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira, fue al revés. Era una iglesia que había amor. Pero ¿de qué sirve que haya amor en una iglesia? Que llego a una iglesia y me abrazan y me dicen: qué bonita te ves, te hemos extrañado, te amamos. Se siente uno bien. Pero eso lo puedes hacer en grupos sociales también, y te pueden dar la misma bienvenida. Y decir: no importa que vivas en el pecado, pero hay amor, paz y amor. ¿De qué sirve uno y la otra? Otra iglesia no había ni uno ni lo otro. Por cuanto como no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de la boca. Y así Dios le dio muchos mensajes a la iglesia. Y uno no puede tener estas cosas, así estar claro nosotros. El versículo 5 que hemos leído le dice: recuerda. Y le dejo este versículo a la iglesia hoy. Recordemos nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Yo tendría unos 8 años cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador, en un susto de mi mamá, porque le habían chocado el auto de mi abuelo un día de cumpleaños. Mi abuelo estaba borracho, él no sabía, mi mamá agarró el auto de mi abuelo y lo chocan un bus en mi país. Yo no sé por qué, porque allá manejan tan bien, pero le chocó un bus y terminamos en la estación de policía, mamá llamando a mi papá, la otra señora llamando, el otro señor llamando a otra persona para ver cómo arreglaban y la solución y todo esto. En el susto, la pasajera que venía era cristiana y aprovechó la ocasión y le dijo: no se preocupe, Dios tiene control, Jesús te ama, ¿quieres aceptarlo? Y tremendo, porque ¿por qué aceptó y por qué estuvo ya en el auto? Porque mi hermana se había hecho cristiana y mamá dijo: nosotros somos católicos. Y dijo: no puedes cambiarte de religión, yo quiero hablar con la mamá de tu amiga. Y se subió al auto y pasó todo esto. Dios le da sabiduría a las personas para saber dónde lanzar la semilla. La lanzó y desde ese día yo acepté a Cristo. No nací de nuevo, pero sabía que había un Dios. Me exoneraron en la escuela, yo no estudié clase de religión, pero la semilla estaba aquí. Yo iba a la iglesia y yo no entraba a la iglesia, yo me quedaba afuera. Pero hay un tiempo, siempre hay un tiempo que Dios tiene preparado. Dice: recuerda. Yo quiero que tú recuerdes hoy cuando aceptaste a Cristo. ¿Dónde fue ese lugar donde aceptaste a Cristo? De ese primer amor. Y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué fue lo que apagó ese fuego? A veces nosotros, los líderes, los pastores, los hermanos, la congregación, matamos la fe de nuestros hermanos. Ya se le va a pasar ese fuego, ese primer amor. A veces tenemos que exhortar. Si el ministerio de alabanza llega tarde, yo lo he delegado a Pedro. Como Poncio Pilato me he lavado las manos, para que en vez de yo exhortarles porque llegan tarde, que se lo diga a Pedro. Que sea Pedro el que le dé. La persona encargada le tiene que decir por qué llegó tarde. Y hay momentos donde a uno no nos va a gustar que nos diga, porque a nadie nos gusta que nos exhorten. Pero es que hubo tráfico. Sí, yo sé que hubo tráfico. Pero en el trabajo, si llego tarde 2, 3 veces,
me llaman a una oficina. Es duro porque acá no nos pagan. Bueno, sí nos paga el Señor, una recompensa grande y lo mejor. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros por amor. Has dejado tu primer amor. Y continúa diciendo, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Cuando uno decía en los anuncios, ¿hay alguna persona que el próximo domingo pueda venir a las 7 de la mañana para ayudarnos a poner silla? Cuente conmigo, yo voy. Porque se acaba de convertir. El otro le dice, ya se le va a pasar el primer amor. El otro dice, no, yo sí voy a las 7. Espero que 2 años, 3 años después también haga lo mismo. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Dónde hemos caído? Y continúa el verso 5. Pues si no, vendré pronto a ti. Y esto es duro para mí, como pastor, pastores, líderes y todo, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto no es que yo me paro a juzgar a ustedes, no. Dios me habla a mí también. Que si yo no me arrepiento de mis malos caminos, de mis errores, de mis pecados, de ese primer amor, Dios quita el candelero. Es palabra fuerte. Pero Dios, ¿para qué es la profecía? Con esto lo dejo porque creo que me pasé los 5 minutos. Pero, ¿para qué es la profecía? A veces la gente pensamos, que te van a dar una casa nueva. Gloria a Dios. De esos que acaban de construir al lado del río, con una vista panorámica. ¡Wow! No, eso no, sí es profecía. Pero la profecía, el 70%, si no me equivoco, los que estudiamos panorama bíblico, 70% dice que la profecía es exhortación. Arrepiéntete. Isaías, Jeremías, Daniel, Amós, Miqueas y todos esos profetas que le decían al pueblo de Israel, arrepiéntate, mira de dónde tú has caído y vuelve. Porque Dios nos habla a nosotros. Dios es paz y amor, pero Dios nos llama a un arrepentimiento. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos y que medites ahí donde tú estás. Que medites de dónde, qué fue lo que me enfrió. Quizás esos mensajes, conversaciones o páginas en las redes sociales, o el amigo o la amiga, o el dinero, o algo fue lo que te apartó quizás. ¿Qué fue? Medita, ¿qué fue? Porque Dios te da el Espíritu Santo y te dice, recuerda de dónde has caído, recuerda qué fue lo que apagó el fuego. ¿Qué fue? Quizás fueron heridas, quizás palabras, hechos, quizás tú mismo. ¿Qué fue? Quizás te decepcionaste con Dios, te enojaste con Dios por algo que no lo viste justo en el momento. ¿Qué fue? Pero mira, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer esas obras primeras. Vienes a la iglesia, gloria a Dios, pero ahora ven con amor, ven con esas ganas, ven con ese deseo a alabarle, adorarle. Y por eso, qué mejor momento para que hoy le puedas cantar y dices, quiero conocerte, Jesús. Yeshua HaMashiach, que es el nombre, Jesús es el Mesías, el Salvador, el ungido, el que vino por amor a ti. Es el tiempo de una restauración, como se llama el nombre de la iglesia, que restaures tu condición en la que tú estás actualmente transformado a un fuego del Espíritu. Pablo le dijo a Timoteo que se avive el fuego que hay en ti, porque hay fuego en tu vida, hay fuego en tu corazón, porque eres pertenencia de Cristo, eres hijo, hija, lavado por su sangre, perdonado, perdonada, sellado por el poder del Espíritu Santo para anunciar las virtudes de aquel. En el nombre de Jesús, levanta tus manos donde tú estás. Mientras se le adora a Dios, yo quiero orar por ustedes. Pero adórale a Dios, que esta habitación se llene, pero que hay una adoración distinta, una adoración como nunca le has adorado a Dios, una adoración en espíritu y en verdad, que es lo que Dios busca, adoradores en espíritu y en verdad, donde no abras los ojos durante toda la adoración, donde tu alma se conecte con el Altísimo que se pasea por este lugar, que lo llena todo. Yo creo su palabra. Señor Jesús, yo sé que estás aquí.
Yo sé que tu presencia está en este lugar. Yo sé que lo llenas todo. Santo.